a la palabra del Señor y va a buscar conmigo en Judas, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Yo leo el 5, usted lee el 6 y nos unimos juntos en el 7. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado un poquito acerca de esta cartita. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Judas capítulo 1, versículo del 5 al 7, a medida que lo va encontrando se pone en pie, por favor. Yo leo el 5, usted el 6 y nos unimos juntos en el 7. Dice el Señor en su palabra: Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7 juntos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oremos hasta acá. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te pedimos, Señor, que hables al corazón de tu pueblo. Señor, tu palabra muestra 3 ejemplos claros de cómo tú castigas y cómo tú disciplinas, Señor. Tu pueblo Israel, los ángeles que estaban delante de tu presencia, y Sodoma y Gomorra, que son una tipificación del mundo en su depravidad. Podemos ver, Señor, que tú castigas o disciplinas y nadie se escapa de tu justicia. Tu pueblo fue castigado, fue prácticamente, Señor, limpiado. Vemos cómo los ángeles fueron castigados sin perdón y sin opción a arrepentimiento. Vemos cómo Sodoma y Gomorra, que es una tipificación del mundo, lo que le espera al mundo pecador no arrepentido, Señor, le pasó, y lo que al mundo le espera en esa imagen que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero vemos, Señor, también cómo tu corrección hacia el pueblo de Israel, aunque les castigaste, pero como leíamos al principio del servicio en el Salmo 78, siempre les prolongaste tu misericordia. Juntamente con la reprensión, juntamente con el castigo, justamente con el proceso a través del cual les ibas limpiando, tu misericordia se iba extendiendo sobre ellos, Señor. Tú no destruiste a tu pueblo, tú limpiaste a tu pueblo, tú redimiste a tu pueblo, tú corregiste a tu pueblo, para que tu pueblo cada vez más te buscara y te buscara, Señor. Señor, que podamos entender el propósito de la reprensión y que podamos aprender a temer al castigo de un justo Dios de justicia, santo, que aborrece el pecado y que no dará por inocente al culpable. Gracias porque, igual que tu pueblo Israel, la iglesia, los redimidos, hemos encontrado también tu misericordia, Señor. Perdónanos, límpianos, barro en tus manos somos, nos ponemos en tus manos, Señor, para que obres en nosotros conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso, nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Judas es una carta que tiene por motivación principal exhortar a la iglesia del Señor Jesucristo a no desviarse en pos de mensajes agradables, en pos de mensajes atrayentes a la carne. Y Judas dice, inspirado por el Espíritu Santo: señores, ustedes pueden ver que van a haber personas que se van a infiltrar adentro de las iglesias, que los van a ver como mercancía, que van a hacer de ustedes comercio, que van a torcer la gracia del Señor y la van a convertir en libertinaje a fin de poder lucrarse ellos. Y Judas advierte algo. Aparentemente no les pasaba nada. Judas advierte algo.
¿Por qué Dios tarda en llevarle juicio a esa persona si es que de verdad no es un siervo de Dios? ¿Por qué el juicio de Dios se hizo palpable sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Por qué Dios no se hizo esperar cuando reprendió al pueblo de Israel? Pero ¿y estos que se aprovechan del pueblo de Dios? Estos falsos pastores, lobos con piel de oveja, falsos comerciantes del evangelio, que convierten la gracia del Señor en libertinaje para la carne, para poder congraciarse con personas a las cuales les han dicho que están en paz con Dios mientras sigan aportando. Mira, el Señor Judas se hace esa pregunta, aparentemente, ¿por qué Dios tarda en llevarle juicio a ese tipo de personas? Y quizás la misma iglesia había llegado a pensar, bueno, si Dios no hace nada, es porque seguramente quizás sí son siervos de Dios. Pero Judas advierte algo y lo menciona y dice, señores, así como Dios no perdonó ni a su pueblo, ni a los ángeles, ni a Sodoma y Gomorra, que es una tipificación del mundo pecador no arrepentido, tampoco perdonará ni pasará por alto el comercio, el vituperio que estas personas hacen en contra del evangelio. Su castigo, dice el versículo 4 y versículo 5, no se tarda en venir. Lo veremos, lo veremos. Pero Judas empieza a hablar de un tema específicamente en el versículo 5. Señores, quiero recordarles, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Ok. Fíjate bien que aquí quiero hacer una diferencia entre el versículo 5, el versículo 6 y el 7. 5 habla de Israel, el pueblo de Dios. 6 habla de los ángeles. 7 habla de Sodoma y Gomorra, tipificación del mundo. En el versículo 5 nosotros encontramos una diferencia. Es cierto, Dios castigó a su pueblo, pero el castigo del que nos habla ahí es una disciplina que el Padre ejerce o ejercita sobre sus hijos para corrección, para beneficio y para bendición de sus hijos. Y se lo puedo comprobar con la misma escritura. A diferencia del versículo 6, cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron de su propia morada, y dice la escritura que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De Sodoma y Gomorra, tipificación del castigo del mundo no arrepentido que viene cuando el Señor venga en su gloria. Dice, sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Encontramos que los ángeles fueron castigados eternamente. Encontramos que Sodoma y Gomorra, tipificación del mundo no arrepentido, serán castigados eternamente. Pero sobre su pueblo encontramos que el Señor dice, lo salvó de Egipto. Y después lo que hizo fue destruyó a los que no creyeron. Pero en el Salmo 78, y esa fue la lectura con la que iniciamos, dice, y tantas veces se rebelaron contra el Señor en Egipto y se apartaron de sus caminos y lo tentaron y en su corazón no guardaron el pacto, pero Dios grande en misericordia los perdonaba y los restauraba y les hacía llover maná del cielo y les dio carne cuando lo desearon y agua de la roca. Puedes ver cómo la corrección del versículo 5 es diferente a la del versículo 6 y 7. Puedes ver cómo el trato de Dios para con su pueblo, aunque sí lo castiga, aunque sí lo corrige, pero no es para destrucción como en el caso de los ángeles que fueron destituidos por causa de que abandonaron su dignidad, dice, y fueron puestos en prisiones de oscuridad eternamente hasta el día del juicio. Sobre las ciudades no arrepentidas, sobre Sodoma y Gomorra, una tipificación del mundo, el castigo que viene, dice, y fue entregada al fuego eterno. ¿Qué es lo que le espera a todo el mundo? Nueva York, San Francisco, Madrid, Inglaterra, San Salvador, Guatemala, México, ciudades que no se arrepientan y no se humillen delante de la poderosa mano de Dios, les espera lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Un castigo que no tiene precedentes. Con el hermano William platicábamos el día de ayer un momentito acerca y él me decía, hermano, yo me he encontrado en un pequeño shock, en un pequeño conflicto en la Escritura. Le digo, ¿qué pasa?
Nosotros sabemos que las personas no arrepentidas están en el infierno. Todo pecador que no ha nacido de nuevo por causa del pecado está en el infierno. Amén. Pero dice, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque si el infierno está en el centro de la tierra y la Escritura habla que habrá cielos nuevos y una tierra nueva, y dice en el capítulo 19 de Apocalipsis de que después del juicio del gran trono blanco, dice que no se halló lugar ni en los cielos ni en la tierra para aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Qué pasa? ¿Se acaba todo ahí? ¿Se exterminan ahí? ¿El pecador simplemente desaparece sobre la faz de la tierra de la existencia? Que es cierto lo que dicen los testigos de Jehová, que ya entonces muertos, que ahorita están sufriendo, y una vez muertos ahí se acaba todo. Le digo, no. Cuando lees bien Apocalipsis, habla de otro lugar. Habla del lago de fuego y azufre en el cual el falso profeta y el anticristo serán atormentados, y dice la misma Escritura que el mismo infierno será echado adentro del lago de fuego y azufre, y que ese lugar no sabemos dónde está. Y le digo, la pregunta no es ¿a dónde va a estar? La pregunta es, ¿qué intensidad de castigo más grande será el lago de fuego y azufre, que el mismo infierno va a ser arrojado adentro y va a ser consumido por él? Qué terrible castigo de parte de Dios. Nosotros hemos, y lo digo con mucho respeto, hemos caricaturizado a Dios. Cuando nosotros elevamos más uno de sus atributos de Dios y opacamos todos los demás, estamos distorsionando la imagen de Dios. Si tú dices que Dios es amor y solo amor, y en esencia es amor, y la Escritura lo dice, Dios es amor, pero también la Escritura dice, Dios también es fuego consumidor. Si tú quitas el fuego consumidor de Dios, si tú rebajas la santidad de Dios, si tú olvidas que Dios es el justo juez de toda la tierra y elevas su amor por sobre todos sus atributos, eliminándolos, entonces al final tenemos aquellos que dicen que Dios al final va a perdonar a todos y que el infierno por eso no existe, porque Dios no, siendo un Dios de amor, ¿cómo va a castigar a la gente pecadora? ¿Cómo Dios va a permitir que la gente sufra? Mira, así como es de inmenso su amor para salvar y perdonar al pecador más terrible de todos, así también, dice la Escritura, no tendrá por inocente aquel que pisotee a la sangre de su propio Hijo, a la sangre del Cordero que fue derramada para salvación, para redención, para limpieza de pecados. Todo aquel pecador al cual se le habla de Cristo, al cual se le ofrece la salvación que es en Cristo, pero dice no, se revela, se endurece, él está literalmente pisoteando la sangre del Cordero, tirándola en el suelo, haciendo ineficaz el sacrificio de Cristo sobre su vida. Y eso, querido hermano, no tiene perdón de Dios. Y así como de inmenso es su amor, así de inmensa es su ira. Aunque usted no lo crea, pero es el Dios de la Biblia. Fíjate cómo podemos encontrar que un Dios de amor no solo tiene un juicio o no solo castiga a un mundo pecador, sinónimo de Sodoma y Gomorra, donde el pecado sexual se había llevado al extremo, donde llegaron aquellos ángeles y querían los habitantes de Sodoma y Gomorra abusar de ellos, tener relaciones sexuales con los ángeles, querían hombres, la degeneración a la cual el mundo había llegado. Mira, Génesis es el libro de los inicios de todo. ¿Sabes tú dónde fue la primera marcha homosexual? El primer desfile del orgullo gay en Génesis. Cuando en Sodoma y Gomorra llegaron los ángeles y de repente sale, dice la Escritura literalmente, desde el más viejo hasta el más joven por las plazas de la ciudad a buscar a esos varones a la casa de Lot. Salieron todos, salió el orgullo gay a las calles a decir queremos hombres, a decir queremos sexo libre, a decir queremos depravación, a decir no nos importa lo que Dios tenga que decir. Justamente lo que está pasando en nuestros días. Exactamente lo mismo. Por años, la homosexualidad fue considerada incluso civilmente como un delito.
Ahora no simplemente se quitó de ser un delito, sino que ahora es aprobado, avalado, enseñado, respaldado por las leyes. Volvemos al mismo punto de donde parte la humanidad. Volvemos al mismo punto donde se encendió la ira de Dios en contra de las ciudades pecadoras. ¿Cómo podemos ser tan hipócritas y decir, no, es que Dios es justo? Y miren cómo descendió fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. San Francisco, Nueva York, México, Argentina, Madrid, están peor. Vivimos tiempos peores que Sodoma y Gomorra. Vivimos tiempos donde el pecado se le dice bueno a lo que es malo y se le llama malo a lo que es bueno. Vivimos un tiempo en el cual ahora se está sacando, ya se sacó, mejor dicho, las Biblias de la escuela, pero ahora se llevan mensajes a la escuela de abortos. Se les enseña a los niños claramente acerca de que si ellos tienen mucho dolor de cabeza o si ellos tienen problemas de distracción, si tienen problemas de hiperactividad, se les puede recetar adentro de la escuela marihuana con propósitos medicinales. Hoy es más difícil que se pueda detener a un muchacho que lleva una Biblia y se le mande llamar a la dirección de la escuela a detener a un muchacho que anda traficando droga dentro de los pasillos de la escuela. Hoy llamamos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y somos una sociedad de doble moral, hipócritas, somos ciegos espirituales. Si vemos que estuvo bien el castigo de Sodoma y Gomorra y alabamos a Dios porque Él es bueno, porque castiga el pecado, y no nos damos cuenta del tiempo y la ciudad y el país en el que estamos viviendo. Y nos quejamos por el juicio de Dios sobre nuestros países. Y decimos, ¿cómo es posible que si Dios es un Dios bueno, que pueda permitir que hayan terremotos, que hayan hambres, que se venga el Zika, que aparezcan enfermedades como el SIDA, como el cáncer? ¿Cómo es posible? Justamente por eso. Porque Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, vemos como Dios en su justicia ajusticia el pecado del hombre, lo condena, lo castiga, lo afrenta, y estamos viviendo un tiempo en el cual Dios está haciendo lo mismo y está llevando a la humanidad a ese tiempo precisamente de Génesis. Mire, estamos viviendo un tiempo donde Génesis y Apocalipsis se están uniendo. Estamos regresando a los inicios, pero lo estamos viendo en el fin del tiempo. Empezamos a ver todas las mismas cosas. La depravidad de los hombres en los tiempos de Noé. Empezamos a ver la depravidad del hombre como en los tiempos de Lot. Empezamos a ver cantidad de cosas, hermano. Cuando habla acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad, hay dos teorías que son las principales que se manejan en este versículo. La primera de ellas, y la que más se sostiene, es que está hablando de aquellos ángeles según la tradición judía, en Génesis capítulo 6, que dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, se juntaron con ellas, se unieron con ellas y tuvieron hijos, los cuales fueron los gigantes. Según la tradición judía, está hablando de ángeles que en su momento dejaron su dignidad, porque los ángeles, de acuerdo a las normas de Dios, no tienen sexualidad, no se casan ni se dan en casamiento según el Señor Jesús. Y ese es uno de los principales argumentos para decir, mire, no fueron ángeles, porque los ángeles no tienen un cuerpo normal, son espíritus, no tienen sexualidad. Pero fíjese que encontramos cómo hay ángeles a través de la Escritura que se materializan. Jacob luchó con un ángel, no con un espíritu. Encontramos cómo ángeles, en el caso de Sodoma y Gomorra, descendieron y fueron ahí, querían abusar de ellos. Estaban hablando de algo físico. Bueno, ese es el punto. El punto, según la tradición judía, es que los hijos de Dios, los ángeles que estaban en los cielos, dejaron su dignidad de estar alabando a Dios face to face, cara a cara, viendo la gloria de Dios, por tener como supremo gozo la sexualidad. Se despojaron de su gloria, se despojaron de sus atributos, se despojaron de la dignidad o del lugar de autoridad que el Señor les había dado, descienden a la tierra, materializan un cuerpo humano y desobedecen a Dios juntándose con humanos, y algunos dicen que de ahí salieron los gigantes como Goliat, etcétera, y a raíz de eso se corrompió la carne sobre carne, hubo un degeneramiento del ADN de la carne, y por eso Dios mandó el diluvio universal para limpiar la carne. Otros sostienen que no, que se refería a los aquí específicamente cuando dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, se refiere a la caída de Satanás.
Aquellos ángeles que se rebelaron junto con Satanás y Dios, por algún motivo que no es explícito en la Biblia, a unos los dejó prácticamente destituidos de su gloria, pero sueltos en la tierra, que son los demonios o los espíritus que andan sueltos sobre la tierra. Jesús mismo tuvo encuentros con endemoniados, personas que tenían espíritus inmundos dentro de sí, pero hay otros espíritus de los cuales habla acá, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en los cielos, y Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, otra serie de seres espirituales, ángeles que posiblemente fueron de la rebelión de Satanás cuando se rebeló de la tercera parte de los ángeles, y Dios a unos los dejó libres, pero a otros los guardó en prisiones eternas. Al final, los dos van a ir a caer al mismo lugar, el lago de fuego y azufre que arde, en el cual serán atormentados por los siglos de los siglos. Pero quiero llevarte en este paralelo. Sodoma y Gomorra, castigo de parte de Dios eterno. Los ángeles destituidos, sin oportunidad de arrepentimiento, guardados unos a prisiones eternas hasta el día en el cual van a ser echados al lago de fuego y azufre, y otros que andan sueltos, haciendo el mal, dañando, sabiendo también que van a ser arrojados al abismo. Y esa fue la petición de los demonios que estaban adentro del endemoniado gadareno: no nos mandes al abismo. ¿Por qué? Porque ahí son atormentados. Mire, nosotros tenemos una imagen tan distorsionada de las cosas de la Escritura. Nosotros creemos que el infierno es el reino de Satanás y que ahí todo es un gobierno y que ahí están los demonios ahí bailando, y que la gente ahí dice: yo prefiero estar en el infierno con mis amigos que en el cielo con esos hipócritas. En el infierno no hay amigos, querido. Y si está Vicente Fernández, no está cantando mariachis. Ahí no vas a ir a bailar. Ahí no vas a seguir con la tomadera. Ahí no hay tal cosa de sigue la gozadera en el infierno. Los mismos demonios le tienen miedo al abismo. No quieren ir. No quieren. No nos mandes, por favor, al infierno. No nos mandes al abismo. Mejor mándanos a ese hato de cerdos. Permítanos que nos metamos adentro de unos animales inmundos, pero no nos mandes al abismo, porque ahí es un castigo. Esos ángeles que vieron la gloria de Dios, que se hayan revelado ya sea por querer tener relaciones sexuales con las mujeres, o que se hayan revelado en la rebelión original de Satanás, por cualquiera de los dos motivos, Dios dijo: no los perdono. No, les voy a dar mi justicia. Les voy a mostrar mi ira contra el pecado, contra la rebelión. Pero mira que en el versículo 5 encontramos algo diferente. Quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, que ahí podemos meter perfectamente a la iglesia. La iglesia que es salvada por el Señor Jesucristo, salvada del mundo, sacada del mundo. A ese pueblo, como lo fue el pueblo de Israel, ahora podemos poner ahí el nombre de la iglesia, el nombre de los redimidos, sacados del mundo, sacados de Egipto. Pero mira, cualquiera diría: bueno, como somos el pueblo de Dios. El día de ayer por la tarde, la noche, escuchaba a un pastor muy conocido y sale diciendo acerca de esa alabanza, y dice: mire, qué contradictorio, que el que sale cantando ahí, somos el pueblo de Dios. Sé, dijo él, yo no, que es homosexual, pero somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Quiero, hermanos, que sepan esto, que el Señor, habiendo salvado un pueblo, lo sacó de Egipto, lo redimió, y cualquiera pensaría que como es el pueblo de Dios, no lo va a castigar, no lo va a reprender, de victoria en victoria, bendecido, prosperado y en victoria. No tocará plaga tu morada, ni la saeta que huele de noche. No, Señor, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque sos el pueblo de Dios. Momento. Después de que lo sacó de Egipto, después de que lo salvó, después de que lo redimió, destruyó a los que no creyeron. De su pueblo. No destruyó a Israel. Y de hecho Pablo dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Respuesta: en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, pero sí lo castigó. Y vamos a ver esos detallitos a los que se refiere ese castigo o esa disciplina de Dios. Busque primeramente conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 5.
un poquito atrás. Vea la diferencia entre el castigo que Dios desata sobre un mundo pecador no arrepentido, sobre los ángeles que estaban delante de él pero que pecaron, y sobre su pueblo. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 15. Se lo leo. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es el que a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos mejor les parecía, es decir, a nuestros padres. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, por eso nos disciplina. Es verdad que ninguna disciplina en el presente momento parece causa de gozo, sino más bien parece de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira cuando el Señor habla de la reprensión para su pueblo. Al que toma por hijo, a ese lo va a disciplinar. Al que ama, a ese lo va a azotar. Y aunque te pongas como un niño berrinchudo que dice, mi papá no me quiere. ¿Y por qué no te quiere? Porque me pegó. ¿Y por qué te pegó? Porque le reventé la cabeza a mi hermano. No, solamente por eso. Un angelito el niño. Toda disciplina de los padres al momento que uno la recibe, la ve como causa de tristeza. Dios no me quiere, Dios no me oye, yo no sé por qué a mí, si yo no soy malo, si qué barbaridad, si anduviera en el mundo mejor me fuera. Pero dice la Escritura que la disciplina y la corrección de Dios es para que dé fruto en nosotros. Dice que es para que a través de ella nosotros nos santifiquemos, nos parezcamos más al Señor, el Señor nos limpie, el Señor nos corrija y vamos a ver 10 cositas en las cuales el Señor fue tentado por el pueblo. La Escritura dice, 10 veces me habéis tentado en Egipto, desde que salimos de Egipto. Fíjese y váyase conmigo primero a Números 14, 22. Es el Antiguo Testamento. ¿Por qué Números 14, 22? Porque es justamente de lo que está hablando en el versículo 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 14, versículo 22. Bueno, desde el 20. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ok, está hablando del pueblo de Israel, pueblo santo apartado por Dios. Estamos hablando del pueblo que salió de Egipto, que vio sus maravillas. Y dice el Señor, así como es cierto que vivo y que mi gloria llena la tierra, así de cierto es que no voy a perdonar a los que 10 veces me han tentado. Está hablando de muerte. Está hablando que no van a alcanzar a entrar en la tierra prometida. Pero inmediatamente se extiende su misericordia. Caleb, Josué, ellos van a entrar. Todos los menores de 20 años, todos los niños de los cuales ustedes dijeron que no iban a alcanzar la promesa, ellos van a entrar. Mira cómo está el justo juicio de Dios sobre la generación que lo habían tentado 10 veces, incrédula, maldiciente, idólatra, y vamos a ver esos puntos. Y cómo extiende su misericordia para con los hijos. Él no destruye a su pueblo. Los salvó, los rescató, los disciplina en el desierto, prepara la nueva generación para que le teman. Y los introduce a la nueva generación a la tierra. Él no destruyó a su pueblo. Lo castigó, lo disciplinó para limpiarlo. ¿Cuáles son esas 10 veces sobre las cuales el pueblo había tentado a su Dios? Primero, Éxodo 14:10. Búscalo. Vamos a verla rapidito. Vamos a ver por qué el Señor se molestó con el pueblo en esas situaciones. Éxodo 14:10. El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban allá en Pirairot, estaban entre el Mar Rojo, la piedra de Pirairot, y de repente, versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado, Faraón los empezó a perseguir, venía con carros, venía con su ejército, los iba a matar en su mente. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que venían los egipcios contra ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire, en el cruce del Mar Rojo, y no fue el Dios de las 10 plagas. Y no fue el Dios que destruyó al ejército, al imperio más grande de aquel tiempo, lo aplastó con su poder, lo sacó con riqueza, les mostró su gloria. Pero ahora que estaban enfrente del Mar Rojo y venía el peligro, venía Faraón, empezaron a tener miedo. ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios se ensañó la ira de él? ¿Por qué Dios se molestó contra su pueblo? Por la falta de fe. No estás viendo lo que acabo de hacer por ustedes. No estás viendo de cuántas veces te he sacado, cuántas veces te he ayudado, cuántas veces te he proveído, cuántas veces te he sanado, cuántas veces he estado contigo. Y ahora venís a llorar y a decir, Dios no puede. ¿Sabe por qué a Dios le molesta la falta de fe? Porque es cuando tú le estás diciendo, dicen que eres todopoderoso, pero yo no lo creo. Eso es nuestra falta de fe. Falta de confianza en que Él todo lo puede. De una forma práctica, aunque no nos gusta decirlo. No, yo sé que mi Dios puede, yo sé que mi Dios es grande, que mi Dios es esto, que mi Dios es todopoderoso. Pero a la hora de las horas, en medio de los problemas, ahí estamos creyendo que no puede. Minimizamos a nuestro Dios a pesar de las maravillas que hemos visto. Y eso molesta a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios con nuestra falta de fe. ¿Y sabes qué hizo Dios? A pesar de la falta de fe, les abre el Mar Rojo, pasan en seco. Cuando Egipto venía el Señor y cuando estaban en medio, ¡zas!, le cierra el Mar Rojo y ahí los extermina. Y le dice, a pesar de tu falta de fe, a pesar que me ha molestado, que no creas, a pesar que has visto mi mano y todavía está esa duda en tu corazón, ¿sabes qué? Todavía te voy a hacer un milagro, todavía voy a estar contigo, todavía te voy a respaldar. A pesar de tu falta de fe. Y muchos de nosotros hemos pasado por la misma experiencia, creyendo en algún momento que Dios no iba a hacer nada con nosotros. Lo hace por gracia, por misericordia, por su amor, porque merecíamos el castigo, merecíamos que quedara ahí, pero el Señor nos abrió el Mar Rojo, nos hizo pasar, nos trajo hasta aquí, nos abrió la puerta, aunque creíamos que ya estábamos terminados.
La segunda vez que el pueblo de Israel tienta al Señor es casi al par de días después. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Un capítulo después. 15:22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Vaya, 3 días les duró el gozo, 3 días les duró la fe. Pasaron 3 días sin agua y se les acabó la paciencia. La primera cosa fue: el pueblo de Israel no tuvo fe, le faltó fe, y por eso irrita al Señor. La falta de fe molesta al Señor. Ahora la falta de paciencia, que es complementario a la fe. Mira, tu fe es tan grande como tu paciencia aguante. Tu fe es tan grande como tu paciencia aguante. El día que tú ya hiciste, ya no puedo aguantar más, ahí se acabó la fe. Ahí se acabó la fe. Y el pueblo de Israel 3 días les duró, que pasaron el Mar Rojo, habían visto las 10 plagas, el Señor exterminó a todos, y de paso hacen gran party después al otro lado, y danzan y cantan, y gran culto de adoración y avivamiento. 3 días les duró. Y después el gran bajón espiritual: nos vamos a morir de sed. Mira cómo es el Señor. Dios le da pan al que no tiene dientes, le da agua amarga a los que tenemos sed. Qué barbaridad el Señor. Se te olvida lo que hizo. Se te olvida lo que ha prometido. Se te olvida que tiene que tener un propósito detrás de todo, porque con el cruce del Mar Rojo quería fortalecer su fe. Ok, ellos pasan en seco, donde ustedes pasaron en seco, voy a exterminar a tus enemigos. Ahora en el mar, en las aguas de Mara, tengan paciencia. Es en el tiempo de Dios. Ustedes se desesperaron en 3 días, tengan paciencia. Dios no les pondrá cargas más grandes de las que puedan llevar. Dios mostrará su gloria en medio de los problemas. Dios se glorificará en medio de nuestras necesidades. Dios quiere formarnos a nosotros, que nuestra fe sea firme en Él y que nuestra paciencia sea cimentada sobre sus promesas. Pero el pueblo de Israel no tuvo paciencia. ¿Y qué hace eso? Irrita a Dios. 3 días fue el gran culto. Eso fue todo lo que te duró. ¿A qué? Alábale que Él vive. Eso fue todo lo que te duró la experiencia. 3 días. Y 3 días de prueba, y de repente tiraste la toalla y ya no querías saber más, y te enojaste con Dios, y ya no querés ir al culto, y ya querés dejar todo abandonado, porque 3 días, pastor, sin comer. ¿Y te moriste? No, no me he muerto. Sigue esperando en el tiempo de Dios. Tu fe y tu paciencia van a la par. Con el cruce del Mar Rojo, el Señor quería fortalecer la fe de su pueblo. Con las aguas amargas de Mara, el Señor quería ejercitarles la paciencia. Allá hay agua, están amargas. Hemos tenido 3 días, Dios conoce nuestra necesidad, sabe que nuestros hijos, nuestros animales, nuestras bestias, nos estamos muriendo de sed. Dios tendrá que hacer algo en el momento justo. Paciencia. Tercera vez que el pueblo de Israel vuelve y desafía a Dios y lo irrita y lo molesta. Éxodo 16 del 1 al 3, ahí en el siguiente capítulo. Bueno, y Dios en su misericordia sobre las aguas. Bueno, vamos a terminar primero el anterior. Versículo 26 dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová. Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí se dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó el Señor. Ok, ¿qué probó? Su paciencia. ¿Qué tenía Dios? Una respuesta, una solución. Le había dicho a Moisés: Moisés, agarra ese árbol, lo vas a echar en las aguas y las aguas se van a volver dulces. La respuesta estaba enfrente. ¿Qué tenían que hacer? Esperar en el Señor, clamar a Él, ejercitar lo que había pasado en el capítulo anterior, la fe, la dependencia del Señor. Ok, ahora vemos que inmediatamente salen del lugar toda la congregación, capítulo 16, versículo 1, de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin,
que está enfrente del Sinaí, y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos allá con las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Mire, hermano, para empezar empezaron a delirar porque ellos no comían carne. Cuando se relata lo que ellos comían ajos, comían cebollas, comían puerros, comían verduras, nada más, eran esclavos. La carne era para los meros. Pero aquí estaban diciendo: nos iba mejor en el mundo, nos iba mejor en Egipto. Qué barbaridad, desde que me hice cristiano, una tras otra, pastor, me lleve sobre mojado, mejor me hubiera muerto en el mundo. Yo no le veo futuro a esto de ser cristiano. Habla, Padre, que te sirvo bien. ¿Qué prueba ahí, señores? La dependencia. Mira, yo te he prometido, dice el Señor, que no te va a faltar nada. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que los falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Escritura. Si el Señor tiene cuidado de las aves del cielo, que no plantan, que no cosechan, que no guardan, y les da alimento, si el Señor viste a las plantitas, a los lirios del campo, que hoy son y mañana se secan, ¿cuánto más no va a tener cuidado de ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo no los va a alimentar? ¿Cómo Dios no va a acordarse de su pueblo? Pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él, hombre. Nos fortalece la fe, nos prueba la paciencia, pero también quiere limpiar al pueblo de la dependencia humana. Cuando dependemos de lo que tengo en la cartera, de mi trabajo, de mis negocios, de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer, de mis contactos, de mi trabajo, y el Señor nos cierra puertas para que no dependas de ti, ni de tus fuerzas, ni de tu amigo, sino que dependas de Él, que Él va a abrir las puertas hasta del cielo si son necesarias. Porque Él no quiere que dependas de hombre. No quiere que dependas de nadie, de ninguna cosa, de ningún trabajo, de ninguna situación. Quiere que dependas de Él. Y el pueblo de Israel lo tentó de esa forma. Lo desagradó de esa forma. Diciendo: ¿y ahora qué vamos a comer? Ya toda la comidita que traíamos de allá ya se nos acabó. Y estos niños comen un montón, pastor. 1 galón de leche por semana. A veces menos, 3 días dura. Y esto como que son termitas y no perdonan, pastor. Pero es que tú no dependes de tu trabajo. No dependes ni siquiera de tu salud. Dependes de Dios. Dependes de su promesa, dependes de su gloria. Y Él, en el momento que su pueblo lo tentó y ya no dependió de Él, sino que querían depender de qué hacemos ahora. Comerciamos, vendemos el oro que traemos de Egipto por comida, vemos a ver si sembramos aquí en el desierto, vemos si nos vamos a robar comida del otro lado. ¿Qué hacemos? Alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Lo que nadie esperaba. Abre los cielos y empieza a caer pan del cielo. Ese es el Dios que tenemos, el cual abrirá aún los cielos para mostrarte que tenemos que depender de Él y no de tus fuerzas, de Él y no de tus amigos, de Él y no de tu trabajo, de Él y no de tus riquezas. Pero uno dice: es que el Señor, ahorita siento que voy pasando por el desierto. Y justamente fíjese que ahí dice, váyase al 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Pastor, ahí estoy yo. ¿Por qué, pastor? Porque estoy sin dinero, sin trabajo, sin salud. Ahí estoy yo, pastor, en ese desierto de Sin. Pero el Señor quiere que en ese desierto aprendas a depender de Él. Porque en ese desierto Él será glorificado. Porque en ese desierto, aunque te haga pasar un poquito de hambre, ¿qué te va a fortalecer? La dependencia. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí no nos hemos muerto, hasta aquí en el último momento el Señor ha hecho lo que ha tenido que hacer y ha abierto las ventanas de los cielos si es necesario. Siguiente, número 4, Éxodo 16:19, siempre con la comida. Gran problema de los cristianos con la comida, vea. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana, hablando del maná.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron del maná así guardadito para el otro día y crió gusanos y se puso hediondo. Vaya, ¿sabes qué es eso? Los que guardan el maná y se rebelan contra el Señor en desobediencia, porque dice, mire, es que hay que aprovechar que ahorita hay, mañana no sabemos, y no, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pues. ¿Quiénes aguantaron hambre? ¿A quiénes se les pudrió el maná? A los que guardaron. Mira, a veces el Señor nos da y nos manda con las pequeñas cosas, no te da tan bien, tal vez en gran abundancia, pero cuando el Señor te da y pone en tu corazón que bendigas a alguien y no lo haces, se te pudre, se te lleve el dinero, la bendición que el Señor había puesto en tus manos. No, mejor la guardo para mí, se te pierde. Tenía una hermana, dio testimonio ya hace tiempos aquí en la iglesia, 2 hermanitas de aquí de la congregación. Me dijeron, pastor, y dieron testimonio. Es que Dios, pastor, cuando yo no diezmo, el Señor me quita eso y a veces hasta más. Y facilito, ticket por aquí, ticket por allá, una cosita por aquí, el carro por allá. Pastor, y haciendo cuentas a final de mes, mi diezmo, mi ofrenda, lo que había consagrado al Señor, porque ese mes pensé que no iba a salir y mire, lo mismo me salió peor porque se lo comió otro. Nunca guardes para ti lo que Dios te ha mandado a darle a otros, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque se te va a herir, se te va a podrir en las manos. Dios no te lo dio a ti. Dios te puso a ti como sus manos para que fueras de provisión para otro. Dios te lo puso a ti en tus manos para que cuando el otro esté pasando por el mismo desierto por el cual tú pasaste y en el cual Dios te abrió la ventana de los cielos, entonces ahora él pueda ver la mano de Dios, no desde los cielos, sino desde la tierra. Y el pueblo tentó a Dios. Viendo que cae pan del cielo, Dios les dice, no guarden para el día de mañana, porque el día de mañana yo haré otra vez descender pan del cielo para ustedes individualmente. Pero ellos dijeron, no, por cualquier cosa guardo. Desobedezco a Dios. 5. El Señor, dentro de las ordenanzas del maná, les dice, ¿saben qué? El día viernes van a recoger doble y ese día sí van a guardar para el sábado, porque el sábado es consagrado a mí, me lo van a dedicar a mí, me van a adorar a mí, van a descansar en mí, yo seré su maná. Así que el sábado no hay comida, señores, guárdenla desde el viernes. ¿Y sabe qué hizo todavía el pueblo de Israel? Estos sí son arrevesados. Cuando le dice, no guardes, porque se te va a engusanar, guardan y se les engusana. Cuando dice, el viernes va a caer doble y guarden y eso no se va a engusanar, ese día dicen, no, mañana va a caer también. Y aguantan hambre usted porque no cae del cielo. Vea cómo somos, y la misma tipología con el pueblo cristiano. Somos arrevesados. Dios nos dice, haz esto y no lo hacemos. Dios nos dice, no hagas aquello y eso sí hacemos. Y pasa. Versículo 27 al 30, léalo y dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a sobreponer el materialismo por el día que yo les he pedido a ustedes que se lo dediquen a la adoración exclusiva de su Dios? Y veámonos en las iglesias. Pastor, me salió un día un par de horitas extra. Pastor, no voy a poder ir porque me valió el de ayer por la misa del sábado y el domingo. Me valió la de ayer. Y mira cómo el Señor, proveyendo en su misericordia, todavía no se consume a este pueblo, pero dice en su corazón, ¿hasta cuándo este pueblo no va a entender? Sin merecerlo, quejándose, les abro las ventanas de los cielos, les hago caer pan del cielo, les digo no guarden y guardan, les digo guarden y no guardan, les digo adórenme, dependan de mí, yo voy a ser suficiente para ustedes y no me adoran, no me buscan. Qué increíble, qué dureza. Siguiente,
capítulo 17, del 1 al 4. Agua de la roca, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué matarnos de sed aquí? Mira, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, estos me van a apedrear. Mire, primero fue la fe probada, mar rojo. Segundo, la paciencia probada, las aguas de Mara. Tercero, el maná, la dependencia para con el Señor. Cuarto, le dice: no guarden, se rebelaron y desobedecieron. Quinto, le dice: el día sábado no va a caer maná porque me van a adorar. Y el pueblo no quería adorarlo, quería ir a buscar trabajo, quería ir a buscar comida. Y ahora con agua de la roca, el pueblo estaba en medio de otro desierto y no se sentían satisfechos con lo que Dios había hecho por ellos. No, había insatisfacción en el pueblo de Israel. Había insatisfacción en el corazón del hombre. Y eso es algo difícil porque la Escritura nos enseña que aquel que bebiere del agua que Cristo nos da, brotarán de nosotros ríos de agua viva y será en él la fuente para vida eterna. Pero el pueblo de Israel estaba seco, y no hablemos solo de la sed que tenían física, hablemos de la sed espiritual que hay dentro de la iglesia. Hablemos de la sed espiritual de aquellos, querido hermano, no nos sentimos satisfechos con Dios, no es suficiente Dios, necesitamos algo más que Dios para sentirnos bien. Para sentirme bien necesito un carro del año, para sentirme bien necesito tener un mejor trabajo, para sentirme bien necesito mujer, para sentirme bien necesito que mi familia esté bien. Hermano, ayer lo platicábamos, hace poco lo platicábamos con el hermano Jaime. Mire, es que hay un montón de gente que está pensando que va a ser feliz cuando llegue a cierta meta. No, pastor, cuando yo sea grande, dicen los jóvenes, voy a ser feliz. Cuando llegue grande, no, cuando yo me retire voy a ser feliz. Se retiran, nunca son felices. Cuando me case, peor, peor, hermano. Cuando tenga hijos, viera qué felicidad. Más cuando son adolescentes. Es que la felicidad no es un goal, no es una meta a la cual hay que llegar. La felicidad o la satisfacción del pueblo de Dios está en caminar todo ese camino en medio del desierto, con todas las necesidades, con todas las pruebas, con todos los momentos difíciles, caminando a la par de Dios. Viendo su gloria a la par mía, sintiéndome satisfecho no en las circunstancias, porque las circunstancias estarán felices un momento, sino sintiéndome satisfecho en Él, porque entonces puedo estar satisfecho, puedo estar feliz, puedo ser pleno, pase lo que pase alrededor mío. Puedo decir: Jehová Dios dio, como Jehová Dios quitó, y seguir siendo feliz en Él. Seguir esperando en Él. Y ese es el punto al cual Dios nos quiere llevar. Y por eso Dios disciplina a su pueblo a través de todas esas cosas. ¿Por qué permitió que Faraón apareciera? Para mostrarles fe. ¿Por qué permitió que las aguas estuvieran amargas? Para mostrarles paciencia. ¿Por qué permitió que no hubiera nada que comer en el desierto? Para mostrarles dependencia. ¿Por qué permitió el Señor que no cayera pan del cielo? Para que dependieran de Él, para que respetaran sus estatutos, para que lo honraran el día que Él había pedido. Y ahora, ¿por qué no hay agua? Para que aprendan a ser satisfechos y a ser agradecidos con lo mucho o poco que tengan. Y ese es el gran problema del pueblo cristiano: nos queremos satisfacer con todo menos con Dios. Y queremos utilizar a Dios como la escalera, a Cristo como los peldaños, y queremos ocupar el Evangelio como el trampolín para llegar a lo que yo creo que me va a hacer feliz. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es ser satisfecho, sentirme lleno, sentirme pleno, sentir gozo, pase lo que pase alrededor mío, sabiendo en quién he creído, confiando en Él y deleitándome en la presencia de Dios. Puedes estar enfermo y estar satisfecho en Cristo. Puedes tener falta de todo lo material alrededor tuyo y seguir estando satisfecho en Cristo, como puedes tenerlo todo en este mundo, como puedes tener la mejor salud de este mundo, la mejor casa, el mejor vehículo, lo que siempre has soñado, y estar siempre insatisfecho en tu vida, queriendo y anhelando más, pensando que algo más reciente, algo más nuevo, algo más caro te hará feliz. Jamás serás feliz, porque solo Dios hace al hombre feliz. Séptimo,
el becerro de oro, Éxodo 32, versículo 1. Por séptima vez el pueblo de Israel tienta al Señor, pero ahora, después de que les ha mandado sus mandamientos, allá Moisés está con el Señor en el monte Sinaí, y en el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. ¿Qué quiere limpiar Dios? Quiere limpiar a su pueblo y su corazón de ídolos. ¿Qué es ídolo? Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros somos expertos en acusar y poner el dedo en la iglesia tradicional, diciendo esos idólatras que tienen ahí un montón de santos, de imágenes, de esto, del otro. Pero el pueblo cristiano es igual o peor de idólatra. Porque el pueblo cristiano ahora idolatra profetas, idolatra apóstoles, cantantes, que pueden decir cualquier tontería en contra de la Biblia, pero tienen sus seguidores porque hay un becerro de oro al cual ellos alaban, al cual ellos siguen. Y la gente dice: amén. El pueblo cristiano es idólatra porque ahora el becerro de oro ya no está enfrente, sino que lo tenemos en la cartera, y ya no es de oro, es de papel, se llama dólar. Hace tiempo ponía un mensajito en Facebook y ponía: ¿sabes tú cuánto le cuesta al gobierno de Estados Unidos imprimir un billete de $100? Le cuesta como 17 centavos, 20 centavos por ahí. Y nosotros perdemos la vida, perdemos la familia, perdemos los amigos, perdemos la salud, perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos todo por algo que cuesta 17 centavos. Pero es nuestro ídolo. ¿Sabes qué hace Dios? Dios le había dado al pueblo de Israel que saliese con toda la riqueza de Egipto, con cantidad de oro. Y ahora ellos unen todo ese oro para hacer una imagen, un becerro de oro, para adorarlo, para idolatrarlo. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Convertimos las bendiciones de Dios en nuestros ídolos, y Dios nos ha bendecido y nos da un trabajo e idolatramos nuestro trabajo, y Dios nos da un vehículo y, hermano, no vuelvo a llevar a esa familia en mi carro porque me lo ensuciaron. Los idolatramos. Nos volvemos idólatras de cosas, nos volvemos idólatras de nosotros mismos. Ídolo es toda aquella cosa que puede hacer que tú pienses si obedeces o no obedeces a Dios, si adoras o no adoras a Dios. Ten cuidado con los ídolos del corazón, porque esos irritan a Dios. Ten cuidado con convertir a tu familia en tus ídolos, porque eso irrita a Dios. Ten cuidado con convertir tu trabajo o tus posesiones en tus ídolos, porque eso irrita a Dios. Y Dios es especialista en derribar ídolos. Me decía un hermano, y tenía toda la razón en el comentario que me hacía: mire, el pueblo cristiano es un pueblo hasta cierto punto bien hipócrita. Hablamos de la salida de Sodoma y Gomorra, y que Dios les dijo: no tengan miedo, váyanse, no vuelvan a ver atrás. Y la mujer de Lot volvió a ver atrás. Hermano, la mujer de Lot volvió a ver atrás porque tenía cantidad de posesiones, pero vemos un montón de nosotros que no tenemos nada, que estamos viviendo una vida completamente en desgracia, y solo le pedimos: Señor, llévanos, vente ya, pero ¿por qué queremos huir de esto? Hermano, el verdadero mensaje es: tú puedes tenerlo todo, pero nada de lo que tienes será un ídolo, porque cuando el Señor te llame, tú tendrás en poco todo y le seguirás a Él. Puedes tener la vida mejor en este mundo, puedes ser el que esté mejor de todos tus amigos y conocidos, pero tú sigues anhelando que el Señor regrese, porque todo lo que tienes en poco lo tienes. Cuidado con los ídolos, porque irritan a Dios. Y si leyéramos el pasaje entero, vemos cómo Dios castiga a los idólatras ahí. Siguiente, número 8, ya casi vamos terminando. El pueblo se queja con una gran inconformidad. Números 11, del 1 al 3. Pase de Éxodo, pasa a Levíticos, llega a Números, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió de ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
Mire, se quejaron. ¿Cuál fue el pecado? Se quejaron. ¿Y qué hizo Dios? Los consumió. ¿Por qué? Por la inconformidad. Ya te voy mostrando 8 ocasiones en las cuales no te lo has merecido. Mi gracia ha estado contigo, te he estado formando, te he perdonado, no te he pasado la factura que te tenía que pasar y ahora todavía te seguís quejando. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hizo? Se encendió la ira de Jehová. Y vemos cómo poco a poco el Señor empieza a tratar con su pueblo y lo empieza a limpiar y empieza a meterle fuego y empieza a meterle, ¿para qué, pastor? Para que se limpie de ídolos, para que respete su adoración al Señor, para que deje de rebelarse en desobediencia, para que aprenda dependencia, para que le crea, para que puedan tener paciencia en Él, para que puedan estar conformes y a gustos con Él, para que deje de quejarse su pueblo, para que en lugar de eso comience a alabarle, a bendecirle. Número 9, siempre en Éxodo 11, versículo del 3 al 34, no lo vamos a leer, pero dice así: y llamó a aquel lugar Tábera porque fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera se había mezclado con ellos. Entonces tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? No solo se quejaron, sino que ahora hay inconformidad y deseo de carne. Mira, hermano, es cierto, ellos deseaban, Dios les había dado maná, Él les había dado lo que ellos necesitaban, pero ahora el pueblo en sus deseos carnales quieren carne. Su propio pueblo, somos el pueblo de Dios, pero quiere carne. Y muchos de nosotros somos igual, somos el pueblo de Dios, pero queremos carne. Le lloramos al Señor para que nos des carne. Teníamos un hermano que bromeaba mucho allá en el seminario, soltero también, pero él era pícaro. Y había un corito que siempre lo decía cuando veía pasar una hermanita que estuviera más o menos: dámela, Señor, con tu gran poder, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Pueblo de Dios queriendo carne. Ya la agarró. Cuidado con los deseos de la carne, porque también encienden la ira de Dios. Dice la Escritura: no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Llénese del Espíritu. Encuentre satisfacción en el Señor. Aprenda a que los deseos de la carne, al final, no traen nada bueno. Porque lo que se siembra en la carne, dice, segará corrupción, segará muerte. Los deseos del ojo a simple vista son preciosos, son bonitos, son frutos sabrosos, pero su fin es más amargo que el ajenjo. Aquel que vive por la carne cosechará los frutos de la carne y son frutos amargos. Cuando el Señor ya nos lo advirtió. Fíjese, y ya con esto son 2 citas, cierro con esto, la última vez que el pueblo de Israel tienta al Señor. Capítulo 14, versículo 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda la noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, que en este desierto ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué pasó aquí? Acababan de regresar de reconocer la tierra que Dios les había prometido. Ahí iban 2 espías, 10 dijeron: no vamos a poder entrar, la gente que está ahí son gigantes, las ciudades son amuralladas, nos van a destruir, no, es imposible que nosotros conquistemos. Y llegaron 2, Josué y Caleb, y dijeron: no, la tierra es buena, la fruta es buena, el Señor ha prometido y con el nombre del Señor vamos y vamos a vencer. Pero el pueblo le creyó a los que habían llevado un reporte negativo. Fueron a reconocer la tierra y después de 10 veces, 10 plagas con las cuales Dios los liberó, 10 ocasiones en las cuales Dios mostró su misericordia, en esta última, y el Señor dijo: juro por mi gloria y así como yo vivo, que los que no me han creído no entrarán en la tierra prometida.
sino que sus hijos. Y ahí es donde Dios muestra ya, ok, te he tratado de corregir. Juntamente con la prueba te he dado la salida, te he tratado de mostrar que tienes que creerme, que tienes que tener paciencia, que tienes que depender de mí. Te he tratado de mostrar que no te rebeles, que no te desobedezcas, que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, que tienes que estar satisfecho en mí, que quites todos los ídolos de tu corazón, que no pongas quejas, que seas agradecido con lo que Dios te ha dado. Te he dado los deseos todavía de la carne, a pesar de que sé que en algunos te van a hacer en contra a ti. Y ¿sabes qué? Todavía sigues. Viene un castigo. Viene la disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Para destrucción? No. Para limpiar. Porque la siguiente generación que se levantó fue una generación que conquistó. Una generación que le creyó al Señor. Aunque tuvo un montón de peleas, un montón de momentos en los cuales incluso de derrotas. Pero siguieron creyendo a su Dios. Si usted regresa conmigo al Salmo 78. La lectura que hicimos al inicio. Para que le dé sentido a todo lo que acabamos de leer. El versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí que él hirió la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan? Le dio el maná, dispondrá carne para su pueblo, mandó las codornices. Y en el versículo 34, para que amarre todo: si Dios los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Cuáles son las finalidades de la corrección de Dios para su pueblo? No es la destrucción, como en el caso de las ciudades no arrepentidas y pecadoras de Sodoma y Gomorra, tipificación del mundo, ni es como los ángeles que fueron destituidos sin opción a arrepentimiento. Al contrario, la reprensión de Dios es para formación de su pueblo. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él, para que aprendamos a depender de Él, para que nos formemos cada vez más como cristianos. Decía un hermano: el marinero no se hace en aguas pacíficas, sino en medio de las tormentas. El cristiano no se hace en los momentos de descanso y de delicados pastos, en los cuales todo va bien, bendición, prosperado y en victoria. El carácter del cristiano se forja en medio de los desiertos, enfrente del Mar Rojo, cuando las aguas están amargas, cuando no hay que comer, cuando el Señor aparentemente da, aparentemente quita, cuando no hay agua, cuando hay deseos de la carne no satisfechos, cuando hay quejas de que nos vamos a morir nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado y todo. Ahí se forma el cristiano y su carácter. Ahí es a donde el Señor nos lleva. Toda disciplina en el presente parece para tristeza. Parece que Dios no nos quisiera, que Dios no nos oye. Pero una vez da frutos, levanta un pueblo que ha creído en el Señor, depende de Él y su gozo está en Él. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos la diferencia entre un castigo para justicia, para juicio, como una reprensión o una corrección para bendición y formación de tu pueblo. Señor, el pueblo que sacaste de Egipto te tentó en cantidad de veces y a pesar de todas las veces que dudaron y desconfiaron de ti, quisieron regresarse, pero tú les mostraste tu gloria, tu misericordia, tu provisión, Señor, queriéndoles traer pruebas, Señor, para formarlos, para forjarlos. Y Señor, en el caso cuando ya ellos igual se rebelaron y fueron duros ante ti, Señor, tú levantaste a sus hijos, un nuevo pueblo que creyó, que dependió, que se gozó en ti, Señor. Tuvo que librar batallas, sufrió derrotas, pero siguieron confiando en ti, Señor. Señor, el carácter de las pruebas no es para destrucción, sino para bendición, para formación nuestra, Señor. Y si tu pueblo en este momento está pasando por esas situaciones, Señor, en las cuales creemos que te has olvidado de nosotros, que no hay vuelta atrás, Señor, que nos has abandonado, que podamos recordar la fidelidad de tus promesas. En medio, Señor, de esta prueba, de esta necesidad o de esta tribulación que estamos pasando, Señor, que podamos ser formados en medio de esta reprensión,
de esta formación que tú haces en nosotros, Señor, que aprendamos a alabarte, a no quejarnos, Señor, a darte siempre toda gloria, toda honra, a depender de ti, a confiar en ti, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo y danos la sabiduría, Señor, para poder entender tus tiempos, para poder esperar en ti, Señor, y para darte gracias por la reprensión, por el castigo, por la disciplina, Señor, y por la formación que nos haces con amor, pero también con firmeza, Señor. Gracias porque lo que nosotros, tu pueblo, pasamos no es para destrucción. Te damos gracias porque en tu misericordia nos sacaste de Egipto, nos rescataste del mundo y ahora, Señor, tenemos un destino eterno junto contigo, la gloria de Cristo. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Despídenos en tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada hogar aquí presente y aquí